educación superior está siempre en proceso de cambio, pero hay transformaciones especialmente significativas que inciden en el conjunto de la educación superior y que nadie duda en considerar verdaderas reformas. Si llamamos reforma a un cambio global que afecta a la naturaleza de las instituciones, sus procesos de formación y sus relaciones con el entorno, encontraremos pocas verdaderas reformas. Vivimos en los tiempos de una gran reforma. La educación está siendo sometida a transformaciones estructurales que son comunes a muchos países de Latinoamérica, entre las cuales cabe mencionar las reformas académicas, que incluyen el acortamiento de carreras, la flexibilización de los currículos, la implementación de la modalidad de los créditos, la aceleración de los procesos de revisión y actualización curricular y la redefinición de estrategias de enseñanza-aprendizaje a partir del empleo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y de modelos de construcción colectiva del conocimiento y de autoaprendizaje. Otros cambios importantes son el énfasis en los posgrados, el incremento de la investigación significativa para las redes internacionales. Esto quiere decir una investigación donde la producción se evalúa por publicaciones en revistas indexadas y en donde se reconocen también internacionalmente las patentes. La expansión de la educación virtual y a distancia, con ofertas nacionales e internacionales, favorecida también por el empleo creciente de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. La transnacionalización de la educación superior o educación transfronteriza, la diversificación de instituciones y programas académicos, la diferenciación del cuerpo docente en función de indicadores de productividad, políticas de incentivos, la consolidación de organismos regulatorios en torno a la vigilancia y control de la calidad de programas e instituciones, tanto nacionales como regionales e internacionales, acreditación o certificación de programas o instituciones, y la privatización, mercantilización de la educación superior. Expresiones de esta privatización y mercantilización son el crecimiento acelerado de las instituciones privadas, la diversificación de las fuentes de financiamiento de la educación pública y la emergencia y expansión de las instituciones de educación superior empresariales y corporativas y de las universidades con ánimo de lucro que operan con un modelo de gestión empresarial y que supeditan en general la calidad a la rentabilidad. Algunos de los cambios mencionados afectan la vida académica, manteniendo las identidades institucionales. Otros, como la privatización, mercantilización, constituyen verdaderas mutaciones en la naturaleza de las instituciones que no siempre pueden considerarse un progreso, que incluso ponen en riesgo los valores que han hecho posibles y respetables las universidades y que han legitimado su derecho a la autonomía. La pregunta clave es, ¿qué se pierde y qué se gana con las reformas? ¿Y qué es legítimo conservar? ¿Qué es legítimo cambiar? ¿Y en qué dirección pueden darse los cambios en un contexto que no puede ser ignorado, pero que debe ser críticamente examinado? En el contexto de esta creciente mercantilización, la educación superior deja de ser reconocida como un derecho y pasa a ser ofrecida como una mercancía. La preparación para el trabajo se convierte en el objetivo principal del sistema de educación superior, en reemplazo del ideal de la formación de profesionales y científicos capaces de asumir el liderazgo cultural de la sociedad, de constituirse en modelos de racionalidad y universalidad ética y de desempeñarse idóneamente en sus campos de acción como ciudadanos autónomos y socialmente responsables. Este ideal sigue vigente como finalidad de la formación ofrecida por las universidades más reconocidas, pero crece el sector, en Latinoamérica habría que decir, pero crece el sector de la educación superior que busca solo acomodarse a la demanda del mercado, dejando de lado el interés por el desarrollo de una conciencia crítica capaz de comprender y asumir
un proyecto de sociedad. Expresión particularmente clara y problemática de esta mercantilización son las universidades con ánimo de lucro. Estas universidades ofrecen programas en sectores rentables económicamente y no lo hacen en áreas como las ciencias experimentales, porque requieren de laboratorios y técnicas de alto costo, ni en las ciencias humanas, porque no son lucrativas. Tampoco realizan investigación por las mismas razones, ni contratan profesores de tiempo completo, porque eso aumentaría los gastos de funcionamiento, ni aseguran una formación de calidad, porque la calidad es costosa. Sin embargo, captan importantes recursos del Estado. Estas instituciones se promueven como una estrategia para ampliar la cobertura de la educación superior, pero logran hacerlo a costa del sacrificio de la calidad. Además, tienen índices de deserción más altos que los de las demás instituciones de educación superior y son muchos los egresados que por la baja calidad de la formación recibida no logran acceder a un trabajo que les permita responder por los compromisos económicos adquiridos para estudiar. En estas instituciones no solo se cierran las carreras poco rentables, sino que se sacan del currículo las asignaturas que no están directamente orientadas a la formación profesional. El cambio de mirada afecta lo esencial de la vida social. La introducción del ánimo de lucro en todas las actividades sociales corre paralela con el descuido de lo que resulta central en la construcción de la ética ciudadana y en la comprensión de las relaciones entre el individuo y la sociedad. Frente al ánimo de lucro resulta necesario examinar críticamente la gran reforma que vive la educación superior. Nadie duda, por ejemplo, de la importancia de la internacionalización. El carácter internacional de la ciencia y el correspondiente intercambio académico de investigadores y científicos convierten en algo ineludible la internacionalización. Nadie duda de las ventajas de los estudios en el extranjero o de la movilidad de profesores y estudiantes, pero no todas las formas de internacionalización son igualmente convenientes y algunas pueden ser problemáticas. Las modalidades de cursos a distancia o virtuales ofrecidos por un país a otro, las franquicias o instalación de seccionales de universidades de un país en otro, son formas de internacionalización de la educación superior con ánimo de lucro que se han incrementado notablemente en los últimos decenios y que requieren un análisis crítico de su pertinencia y calidad. Muchos programas ofrecidos a distancia tienen una calidad inferior a las de esos mismos programas ofrecidos en la sede principal de la universidad, aunque solo sea por la disponibilidad y preparación de los docentes y por la diferencia de los recursos disponibles como bibliotecas y laboratorios. Por otra parte, habría que examinar si los estudios son pertinentes y si se respetan las diferencias culturales. La flexibilidad frente a los desarrollos de la ciencia y frente a las necesidades sociales es una virtud, pero cuando la satisfacción de la demanda como estrategia comercial de ganancia se convierte en el criterio principal y casi único de las transformaciones institucionales y de la emergencia de nuevas instituciones, se debilitan las áreas poco rentables como las ciencias y las ciencias humanas y el sentido cultural estratégico de la educación superior. Acomodar la formación a las necesidades del mercado laboral lleva a descuidar el propósito de formar individuos autónomos y críticos en estas condiciones. La universidad pública ha sido indudablemente afectada por los cambios. Los últimos decenios han sido de auge de la investigación y los posgrados, y como la ciencia y la educación son claves del desarrollo y del bienestar de los pueblos, se esperaría un aumento suficiente de la inversión estatal en educación superior. Pero como sabemos, no ocurre así, porque la educación comienza a someterse en todo el mundo a un juicio de rentabilidad como una mercancía cualquiera. Dado el desequilibrio entre los aportes del Estado y los costos crecientes asociados a factores como el desarrollo y crecimiento de la investigación y los posgrados, la política de estímulos a la producción académica de los docentes y el crecimiento de la cobertura, la educación superior pública empezó a enfrentarse a la exigencia de incorporar fuentes alternativas al financiamiento estatal, cobro de matrículas, desarrollo de patentes, venta de servicios, etc. Estos cambios no ocurren en un país o una región, sino que afectan a las universidades públicas en casi todo el mundo. Pero el problema de si la universidad pública está o no dejando de ser pública no es solo un problema de recursos. La privatización no es solo un asunto económico.
La privatización más problemática ocurre en la jerarquía de las tareas de la universidad y en la conciencia de los miembros de la comunidad académica. La universidad pública deja de ser pública si deja de pensar la sociedad. La falta de una reflexión en profundidad sobre lo social impide hacer verdaderos progresos en temas como la equidad, la construcción de vínculos sociales y la defensa del ambiente. Es esencial que existan los espacios adecuados para que esos problemas se planteen. Guillermo Páramo señala, a propósito de la Universidad Nacional de Colombia, algunos elementos propios del ethos de las universidades públicas y en particular de las universidades nacionales. La Universidad Nacional, dice Páramo, no es solo pública porque la sociedad invierte en ella y porque sea el lugar de encuentro entre personas pertenecientes a los distintos estratos sociales. La Universidad Nacional se desempeña como universidad del Estado cuando se ocupa de los problemas que son prioritarios para la sociedad en su conjunto y no solo piensa en producir profesionales, sino que reflexiona sobre los profesionales que a largo plazo necesita el país y se empeña en formarlos. La universidad es universidad del Estado cuando se interesa por lo urgente, pero se concentra en lo importante, cuando le da prioridad a lo estratégico, al largo plazo, a lo público, sobre lo coyuntural, el corto plazo, lo privado. Las universidades públicas están en mora de construir colectivamente una idea de universidad pública que les permita asumir los cambios sin renunciar a las especificidades de las que hablaba Páramo. Su compromiso con lo público, con lo estratégico, con el largo plazo, con el interés general. La mercantilización de la educación superior avanza, pero es necesario reconocer las tensiones internas del proceso actual. Las tensiones entre academia y mercado, como decía el profesor Misas esta mañana, entre interés privado e interés general, entre búsqueda de reconocimiento y responsabilidad social. Lo público de la universidad pública no ha desaparecido. Si así fuera, no valdría la pena esforzarse en cambiar lo que ya no puede ser rescatado. Las universidades públicas no dejan de ser públicas solo porque cobren por servicios académicos. Dejan de serlo si para vender esos servicios abandonan el pensamiento crítico. Dejan de serlo si desaparece de ellas la sensibilidad social y si no se estudian y discuten en ellas los grandes problemas nacionales. Ignorar que en la universidad pública existen diferencias de perspectiva y que ella sigue cumpliendo una importante función social es desconocer las fuerzas con las que cuenta la universidad para resistir los embates del mercado. La educación superior está siempre en proceso de cambio, pero hay transformaciones especialmente significativas que inciden en el conjunto. Las cuales cabe mencionar las reformas académicas, que incluyen el acortamiento de carreras, la flexibilización de los currículos, la implementación de la modalidad de los créditos, la aceleración de la educación superior y que nadie duda en considerar verdaderas reformas. Si llamamos reforma a un cambio global que afecta a la naturaleza de las instituciones, sus procesos de formación y sus relaciones con el entorno, encontraremos pocas verdaderas reformas. Vivimos en los tiempos de una gran reforma. La educación está siendo sometida a transformaciones estructurales que son comunes a muchos países de Latinoamérica, entre